Qué gusto estar contigo una vez más. Gracias por darte la oportunidad de seguirnos por nuestra página oficial. Sabemos que durante estos días hemos estado hablando temas muy importantes. Las series que hemos llevado de la oración, la serie de la cruz, series que desde mi punto de vista pueden llegar a ser el fundamento de nuestra fe. Hablar de estos temas son un poco profundos. Sabemos que no existe nada ni nadie que pueda darnos una seguridad sobre nuestra vida espiritual, sino de aquel que murió en la cruz por nosotros. Por eso fue importante tratar un tema durante varios meses, el tema de la cruz. Y ahora hemos cambiado un poco la dinámica. Si estuviste con nosotros el día jueves, cambiamos la dinámica totalmente. Empezamos una serie en los días jueves. Vamos a hacerlo en forma de clases, para que tú estés atento, estés pendiente, para que cuando te llegue la notificación de que estamos transmitiendo los días jueves, te puedas conectar. Vas a aprender mucho, vamos a descubrir muchas cosas increíbles. Son temas, por ejemplo, el tema que vamos a estar tratando los días jueves, que es ¿quién es Jesús? Es una pregunta que ha traído polémica a grandes filósofos, ha traído polémica inclusive a mentes científicas, antropólogos que tratan de desacreditar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estas amenazas que hemos oído, hemos sido testigos probablemente, incluso salió una serie de películas, Dios está muerto, Cristo no está muerto, algo así, se llama esta película, y donde tratan de un tema apologético, sobre todo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esos temas que hemos estado tratando los días jueves, lo vamos a hacer así como te lo mencioné como lo vamos a hacer como en forma de clases. Ahí vas a tener la oportunidad de preguntar, vas a tener la oportunidad de intercambiar ideas, y de esa forma quiero que que te sientas en casa, te sientas confiado. Un discipulado, vamos a ponerlo así, un discipulado en casa, punto familiar. Te está invitando para que tú tomes un discipulado en casa. Si tienes a una persona que no lleva muchos años en la vida cristiana, tienes a un familiar, a un amigo que quiera conocer acerca de estos temas doctrinales, pero son discipulado básicos, discipulado muy sencillo, y quieres que su vida cristiana, su fe pueda crecer, invítalo a estas clases. Forma ahí desde tu celular, forma un grupo donde puedas invitar a quien tú quieras, y de esa manera aprender y llevar estas enseñanzas a muchos hogares, a muchas personas. Antes decíamos, es que ¿cómo puedo llevarlo a la iglesia? No van a querer ir a la congregación. Ahora lleva estas enseñanzas los días jueves a las 7 en punto. Este tema que ya empezamos a tocar este jueves, si tú te lo perdiste, no estuviste con nosotros el día jueves, te invito a que visites a nuestra página Punto Familiar Online. Te metas ahí y busques el video del día jueves para que lo escuches y lo puedas compartir. Estamos tocando ahorita el tema en específico, Jesús bajo la lupa. Y yo le puse así, Jesús bajo la lupa, porque me traía a memoria esos inspectores o investigadores, Challenge Home, ¿no? Con su lupa, buscando las pistas, o esa caricatura, ¿no? Las pistas de Blue, ¿no? Buscando esas claves
claves para encontrar la respuesta. Bueno, de repente se me vino ese tema y dije, lo voy a compartir. Y quiero invitarte a que si tú te conectas el día jueves, haz un pequeño grupo ahí en el Facebook, invita a tus amigos, envíales la información, los spots que vamos a estar sacando para que tú lo veas, envíaselos y el día jueves recuérdales que a las 7 de la noche vamos a estar conectados, tomando esta clase desde casa, ahí con una pequeña libreta, con una Biblia. Tú puedes estar con nosotros compartiendo. Y si se te viene una duda cuando estemos dando esa enseñanza el día jueves, pues no dudes, escríbelo ahí en el chat, mándanos un mensaje que en la semana vamos a estar contestándote porque queremos que tanto tú como yo seamos edificados. Así que espero en Dios que no te olvides el día jueves a las 7 de la tarde noche, 7 p.m. puedas estar con nosotros. Gracias por estar ya conectado en este momento con nosotros. Este día sábado rico, bueno, aquí en Zapopan estuvo un poco asoleadito, estuvo fresco, estuvo asoleado, estuvo sabroso el clima. Ya ahorita ya en la noche ya comienza a refrescar un poquito más. Platicábamos con mi esposa, me decía ella, ya se siente el frío de diciembre, ya se siente los aires decembrinos y apenas estamos en octubre, pero es cierto, ya se celebra, ya se viene ese ambiente. Inclusive mucha gente me sorprende porque la mercadotecnia va al día. Fuimos a una plaza aquí el día de ayer y en la plaza ya hay todo lo navideño, ya hay árboles, esferas, ya la mercadotecnia ya nos ganó, y mi hija mayor me dice, papi, entonces ya podemos sacar las luces, ya podemos empezar a adornar la casa. Pues háganlo, ¿no? Si lo quieren hacer y ya sentir ese ambiente de diciembre, pues adelante, ¿no? Es una fecha muy especial y eso quiere decir dos cosas. Número uno, wow, cómo se nos fue el tiempo. No puedo creer. Ya estamos a 2 meses para terminar este año 2020. Este 2020 nos trajo muchos desafíos y aún estamos en ella, ¿no? Pero ya vemos también cómo en medio de esta situación la mano de Dios, cómo es que la gracia de Dios estuvo con nosotros este tiempo. Muchos pastores, amigos, familias, conocidos y no conocidos, muchos de ellos fueron contagiados por esta situación, por esta enfermedad del COVID-19. Pero aquí estamos tú y yo, aquí estamos presentes hasta el día de hoy. Gente que conocimos ya no están con nosotros. Esta situación vino a cambiar todo. Cambió familias, cambió naciones, cambió la economía mundial, cambió las políticas de las naciones, cambió todo. Estrategia de hombre o estrategia de Dios, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios está con nosotros, que en cada temporada, que esto es lo maravilloso, que en cada temporada vemos a Dios en medio de nosotros. Y como dice ese pasaje bíblico, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo hemos visto. ¿Por qué Dios se permitió que pastores, familias se adelantaran? No lo sabemos. Son misterios. Hace algunos años leí un libro que decía, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué pastores? Gente que tú sabes que buscamos hacer el bien, buscamos darle la mano al necesitado, apoyo al que no lo tiene. Muchos pastores estuvieron dándole alimento a la gente en estas condiciones y desgraciadamente ellos se nos adelantaron. Pero los que estamos aquí tenemos que aprovechar, número 1, el tiempo. Número 2, la gracia que Dios nos ha dado. Por eso quiero invitarte que tú hagas conciencia
de que si tú la libraste, si tú conoces a alguien que estuvo enfermo de esta situación, yo conozco a dos. Y dos grandes amigos que estuvieron al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia, la oración de muchos hizo eficaz esa petición y ellos fueron sanos. Yo ahora hablo con ellos y me dicen, ya no la libraba. Me sentía terrible. Esta enfermedad es horrible, dice y la verdad que gracias por tus oraciones, gracias por unirte con nosotros. Y eso fue algo que a nosotros nos conmovió muchísimo en esta temporada. Por eso quiero que, como dijo el apóstol Pablo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seamos prudentes de aquí a lo que viene más adelante. Seamos prudentes. Mira, hay una cierta tranquilidad, no sé si te has dado cuenta, como que hay una cierta tranquilidad, como que ya no pasa nada, como que ya todo está bien. No te confíes, no te confíes. Yo quiero invitarte, y este es un llamado a la prudencia. No te confíes. Cuando salgas a la calle, lleva tu gel antibacterial, tu alcohol, tu cubrebocas, pero no salgas desprotegido, no porque el vecino sale sin tapabocas y anda pregonando que esto es mentira. Yo te puedo dar testimonio de gente muy allegada a nosotros, ha estado enferma de esta situación, se ha contagiado de este virus. Entonces yo te hago la invitación a la llamada a la prudencia, que seamos prudentes, por favor, porque si Dios te ha permitido llegar hasta este punto, es porque un propósito grande tiene para ti y para mí. Así que, mis amados, esto es solamente una pequeña conversación de confianza entre amigos, para que tú puedas ser prudente y puedas tener cuidado al momento de salir de casa. Recuerda, hazlos por los tuyos, por si estás casado, por tu esposa, tienes hijos, por tus hijos, y si eres soltero, pues por tus padres. Ten esa prudencia. Así que, mis amados, les animo en el Señor para que tengan ese cuidado, ¿sale? Así que empezamos nuestra plática de este tema. Por favor, quiero que busquemos ahí mismo donde tú estás, en tu móvil, o si quieres escúchame lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 12 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vean qué maravilloso. Y voy a remarcar un versículo que a mí en lo particular, este día en especial, me llamó mucho la atención, me brincó, decimos así, me brincó. Bueno, en teología le decimos, vino una revelación, una iluminación del Espíritu Santo a mi vida con esta frase que dice de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es uno de los temas más maravillosos y enormes que tú puedas encontrarte en toda la Biblia. El apóstol Pablo utilizó la palabra gracia 216 veces. Pablo es un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios. Pero ¿qué es la palabra gracia? La palabra gracia viene del griego charis, que es carisma, gracia, y de ahí se deriva la palabra dones.
La palabra gracia también es regalo. Y algo bien importante aquí es que nosotros tenemos que entender una de las grandes diferencias entre el favor de Dios y la gracia de Dios. Ojo, ¿cuál es la diferencia que existe entre la gracia y el favor de Dios? Por la gracia, tú no tienes que hacer absolutamente nada, pero por el favor, tú tienes que trabajar. Ojo, por la gracia, tú no haces nada. Tú recibes todo por la gracia. Por ejemplo, la salvación. La salvación es parte de la gracia que Dios demuestra o revela a sus hijos. Y por esa gracia que es la salvación, ninguno de nosotros podemos trabajar. La palabra de Dios dice, nos enseña la palabra, que por gracia sois salvos. Y esto es por obra de Jesucristo, no por obra de nosotros, para que nadie de nosotros se gloríe. Observa bien esa parte. Por gracia sois salvos. Y esto es por el amor de Dios que nos tiene. Entonces, la gracia es un regalo, es algo gratuito. El favor se tiene que ganar. El favor lo tienes que trabajar para que Dios te dé su favor. Y es una gran diferencia entre la gracia y el favor de Dios. Entonces, por gracia nosotros fuimos salvos. Por gracia nosotros fuimos perdonados. Por gracia nosotros somos bendecidos. Y en una ocasión yo te enseñé y he enseñado mucho esta frase, que por la gracia recibimos lo que no merecemos. Por la gracia recibimos lo que no merecemos. La justicia nos da lo que merecemos. Entonces, este es un tiempo de gracia. Y muchas veces nosotros pensamos que la gracia viene a partir del Nuevo Testamento. Y no, quiero enseñarte algo bien importante, que la gracia no surge en el Nuevo Testamento. Ahí la gracia en el Nuevo Testamento, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, la gracia se revela, pero la gracia siempre ha estado. Porque hay personas que se confunden diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios enojado, un Dios iracundo, un Dios asesino. Bueno, ahí la gente saca sus argumentos, saca deducciones. Pero, y luego dicen que el Dios del Nuevo Testamento es todo amor, es todo perdón, es todo, pues es toda gracia en el Nuevo Testamento. Pues quiero decirle a esas personas que la gracia fue antes que la ley. Observa bien lo que estoy mencionando. La gracia fue antes que la ley. Déjame buscar un pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios ahí. Es algo muy, muy relevante que nosotros lo veamos. Dice Juan, capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahí vemos la gracia, a todo hombre. ¿Qué significa eso? La luz que alumbra a todo hombre. ¿Quiénes son los que están bajo oscuridad? Aquellos que aman la oscuridad. Dice la palabra de Dios, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que muchos aman las tinieblas porque tienen temor de que sus obras sean vistas. Y eso es cierto. Me llama mucho la atención porque hay personas, inclusive gente que se dice ser cristiana, que considera o piensa que tener una vida de doble moral es buena, es correcta delante de Dios. Y que qué de malo tiene tener a su esposa y tener a otra mujer.
Entonces, un día me hicieron esa pregunta porque una persona se lo hizo a otra persona y le dijeron que no tenía nada de malo tener a su esposa y tener a otra mujer, porque en la Biblia no está prohibido eso. Bueno, yo le dije, y si no está prohibido, entonces ¿por qué anda a escondidas? ¿Por qué se esconde? Si Dios aprueba esa forma de pensar y obrar, ¿por qué no lo lleva a una plaza la otra mujer y hace su vida social como la hace su esposa? Ah, no, porque se van a burlar de él, o de ella, porque no son los valores. Ah, entonces ahí te das cuenta que ese tipo de personas se tienen que esconder para hacer de las suyas. Esas personas aman las tinieblas porque aman sus obras, se ocultan bajo las tinieblas para no ser visto por los hombres. Pero sin embargo, Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí está la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, no, yo vine solamente a los judíos y con los judíos me quedo. No, dice más adelante la palabra, a los suyos vino y dice, y los suyos no le recibieron. Mira qué tremendo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús tuvo acercamiento con gente que no era judía. Pero cuando Jesús mandó a los 72 a la gran comisión, Jesús le dijo, procuren ir a la casa de Israel, a las ovejas heridas de la casa de Israel. Todavía no era el tiempo de los gentiles. Jesús había venido a la casa de Israel a rescatar a los suyos vino. Pero cuando los suyos no lo recibieron, Jesús extiende la invitación a todo el mundo. La salvación viene por medio de los judíos. Jesús es judío y la salvación vino por medio de un judío, el Mesías, el Cristo, el Jesús, el Hijo de Dios para nosotros. Entonces Jesús durante su tiempo de ministerio tuvo cercanía con gente que no era judía. Y ahí nosotros vemos que esta parte que dice Juan, la luz, dice la palabra, la luz alumbra a todos los hombres. Jesús estuvo cerca o platicó con un centurión, no era judío, pero platicó con un centurión. Jesús platicó con una cananea, con una mujer cananea, no era judía, pero platicó con una cananea y le dio libertad a su hija, desatándola de ese azote de enfermedad que tenía. Y así como eso, hay otros ejemplos que Jesús en vida, en la tierra, en sus 3 años de ministerio, Jesús fue luz a todos los hombres. Eso significa que la gracia se manifestó a todos los hombres. Y sigue diciendo la palabra de Dios de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía. Mira qué maravilloso, porque la palabra de Dios en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. La ley es dura, la ley es rígida, la ley no es flexible. Si tú te cruzas en un semáforo en rojo y delante a unos 100 metros está el federal de caminos y te para y te dice, señor, ya el semáforo estaba en rojo, usted la cruzó con alevosía y ventaja. Hágase a la orilla y pásame sus credenciales o su licencia de manejo, su tarjeta de circulación, le vamos a hacer una multa. Y tú hablas con el federal y le dices, no puede ser un poco flexible. Ellos no pueden ser flexibles. Bueno, eso debe de suceder, ¿verdad? No debe de ser flexible porque la ley no es flexible. La ley es rígida y se tiene que cumplir conforme a la letra, tal y como está escrita. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora imagínate vivir bajo la ley en el tiempo de Moisés. Pero como hace un momento te mencioné que la gracia fue dada antes que la ley. Y ahorita te voy a explicar cómo. La gracia se reveló antes que la ley fuera dada. Pero la ley fue dada por la dureza del corazón del hombre. Por eso fue dada la ley. La ley fue dada para regir, moldear y sobre todo para que la sociedad tuviera una buena relación. Para eso fue dada la ley. La ley de Moisés abarca 613 preceptos, 613 mandamientos, estatutos que se tienen que cumplir estrictamente. Y aquel que viole una de ellas se hace infractor de todo. Imagínate, en el año tú tienes que cumplir 613 preceptos. Y ya viene el año nuevo, que estamos hablando del tiempo de la fiesta de los judíos. Ya viene el año nuevo, Rosh Hashanah, viene ahí, ya vamos a celebrarlo. Y el día 20, voy a ponerlo así un ejemplo, el día 15 del mes que celebra el año nuevo en el pueblo judío, alguien quebranta una ley, en ese momento él se hace infractor de todas las leyes que ya había cumplido anteriormente. Por eso la ley es rígida, la ley es dura, la ley no es flexible, la ley condena, la ley trae muerte, así dice el apóstol Pablo. Pero vamos a ver algo, que la gracia es revelada antes que la ley fuera dada. Cuando el hombre pecó, en este caso hablamos de Adán y Eva, cuando ellos pecan, vemos que Dios no obra conforme a una ley, sino obra conforme a la gracia, porque la ley hubiese matado a Adán y a Eva. Pero la ley no estaba establecida en ese momento, porque la palabra de Dios dice que aquel que quebrante la ley muera irrepresiblemente. Entonces la ley produce muerte, pero sin embargo, la ley está en este momento, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Adán, no estaba dada todavía. Entonces Dios se revela por medio de la gracia, porque en vez de traer condenación o juicio o maldición sobre Adán y Eva, no les trajo eso. Les trajo, sí, los disciplinó, porque ¿qué padre existe en la tierra que su hijo cometa una infracción y que no lo corrija, que no lo discipline? Dios tuvo que obrar en disciplina a Adán. Con el sudor de tu frente comerás. Lo disciplinó, pero no lo maldijo, porque hay gente que dice que Dios maldijo a Adán. No, Dios no maldijo a Adán, porque si el trabajo fuera una maldición, imagínate cuántos malditos habría en la tierra, porque todos tenemos necesidad de trabajar, pero el trabajo no es una maldición, no es una maldición. Cuando Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás, lo estaba disciplinando. Cuando a Eva le dijo, aumentaré los dolores de tus preñeces, no la estaba maldiciendo, estaba dándole una disciplina a ella para que comprendiera que lo que hizo tiene consecuencias. Entonces había una consecuencia de sus actos, sí, pero nunca los maldijo, nunca los metió en juicio, nunca los llevó a una condenación de muerte. Sin embargo, Dios en ese momento actuó en misericordia. ¿Qué quiero decir? Que Él tomó las túnicas, dice que la piel de un animal, y cubrió a Adán y a Eva y les hizo túnica. Entonces ahí vemos el actuar de la gracia de Dios. Dios actuó con gracia y cubrió a Adán y a Eva, los cubrió. La consecuencia del pecado nadie los libró, porque Dios tuvo que expulsarlos del huerto del Edén, y ahora sí viene la disciplina de parte de Dios, que Adán, si en el huerto Adán trabajaba, bueno, ahora su trabajo iba a ser doble, porque la tierra sí fue maldecida por causa del hombre. Mira, observa bien algo bien importante. Dios prefirió maldecir la tierra que maldecir al hombre. ¿Qué amor o qué grande es la gracia de Dios? Prefirió maldecir la tierra que maldecir al hombre.
por causa tuya la tierra será maldita. Y cuando siembres tu semilla, espinos y cardos darán. Entonces vemos ahora que bueno, en aquellos tiempos y algunos campesinos todavía tienen que labrar la tierra, sudan. Y bueno, ¿quién no sudan? Solamente aquellos que trabajan en oficinas y están en aire acondicionado, no sudan. Pero dice que con el sudor de tu frente. Entonces vemos ahí nosotros que la gracia es mayor que la ley. La gracia es mayor que la ley. Ahí vemos nosotros la manifestación de la gracia antes que la ley de Dios o la ley que Moisés establece para el pueblo de Israel. En el libro de Hebreos leímos nosotros ahí en ese capítulo, del capítulo 12, versículo 15, bueno, versículo 12 en adelante. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas endebles, y dice la palabra de Dios, paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Será que la gracia de Dios se puede apartar de una persona? Ojo, ¿será que la gracia de Dios se puede apartar de una persona? Porque realmente el versículo sigue diciendo, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y pone como ejemplo, en el versículo 16, pone ejemplo a Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Significará entonces que la gracia Dios pueda apartar la gracia, su gracia de una persona. ¿Has escuchado la frase que dice, caíste de mi gracia? Caíste de mi gracia. Y ese caer de la gracia significa dejarnos a nuestra propia aventura, a vuestra propia decisión. Ya Dios no va a intervenir. Vemos que cuando hay una persona que es terca, testaruda, necia, y que Dios ya lo disciplinó disciplinó dos, disciplinó tres, y esa persona no entiende, Dios tiene que apartar su gracia de él, pero su amor continúa. Ojo, es que son dos cosas diferentes. Aparta su gracia, pero su amor todavía está por esa persona, pero Dios lo tiene que hacer así para ver si nosotros entramos en razón. Pero hay gente que no entra en razón. Hay personas que por más oportunidades que se le da, están como, pues voy a decir la palabra, no, permíteme decirlo, están como medio tontos. Porque ahí vemos, por ejemplo, vemos a la esposa dándole la oportunidad al esposo de corregir sus errores, de remendar sus errores, y todavía no capta la gracia que hay en él, y que Dios le está dando la oportunidad para corregir esos errores, enderezar su camino, y no capta. ¿Podemos perder la gracia? ¿Será que la gracia se puede apartar de nosotros? Pues te voy a poner otro ejemplo bíblico. Yo puedo ver que la gracia se puede apartar, así como se apartó en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, sale de la protección del padre, pierde la gracia del padre, y el muchacho despilfarra todo su dinero en borracheras, en lo que tú quieras o te puedas imaginar. Él lo perdió. Él se encontraba sucio, se encontraba en un criadero de cerdos, y ahí estaba sucio, pero dice que ahí reflexionó y se dio cuenta en cómo estaba, la condición en que se encontraba. Y cuando él se dio cuenta que estaba andrajoso, estaba sucio, maloliente. ¿Y qué hizo? Alzó los ojos al cielo, se dio cuenta de su condición, se dio cuenta que la gracia ya no estaba sobre él. La gracia lo había abandonado. Entonces vemos que la gracia se puede perder, así como dice la palabra de Dios. La pregunta es, entonces, ¿cómo se pierde la gracia?
La gracia, vamos a ver, mirad no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y número 1, ¿cómo se pierde la gracia? Dejando que la raíz de amargura brote en nosotros. La gracia se puede perder por una raíz de amargura. Por una raíz de amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es un estado emocional donde la gente cae y a todo su alrededor para él está mal. Pero es su interior. Esa persona está mal. El día está mal. La comida está mal. El color está mal. Todo está mal porque su alma está mal. Y esa persona que está de amargada, lo voy a poner así, de amargada, si se ríe a alguien, le da coraje. Si hace un chiste a una persona, le da coraje. Todo lo que los demás hagan a esa persona le va a molestar. Si su hija sale de casa, se enoja. Es una persona amargada. Si su hijo sale de casa, se enoja. O si hacen una broma, se molestan. Esa es una persona amargada. Y dice la palabra que por la amargura podemos perder la gracia de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que también por la amargura hace que pierdas la paz interior. Y si tú pierdes la paz interior, vas a perder la paz con los que te rodean. La gente ya no se va a querer acercar a ti. La gente no va a querer estar a tu lado porque eres una persona amargada. Perdiste la gracia y perdiste la paz. Ahora, vean que sigue diciendo ahí en el versículo 14. Y la santidad. Veamos que parte de la gracia es como una vestidura. La gracia es una vestidura que Dios pone en ti. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Le caía bien a la gente. Hay personas que no caen bien, no tienen la gracia. Todo el tiempo andan como que en vez de agua toman jugo de limón. Y todo el tiempo andan con la cara arrugada. No hay sonrisa, no hay una palabra afable, no hay una palabra amable. Todo el tiempo andan serios. Su presencia lastima porque perdieron la gracia. La gracia. Entonces, ¿podemos perder la gracia? Sí. ¿Lo podemos recuperar? También lo puedes recuperar. Claro que sí. Cuando dice que Esaú, aunque lloró, aunque lo procuró con lágrimas, ya no lo alcanzó porque no había un verdadero arrepentimiento en Esaú. ¿Por qué Esaú lloró? ¿Por qué Esaú lloró? Porque perdió todo, perdió la primogenitura. Perdió la primogenitura. Pero ya desde antes Esaú ya lo había perdido. Ya lo había perdido. Esta actitud de Esaú de llorar por quererlo recuperar era por remordimiento más que por arrepentimiento. Porque antes de que Isaac, su padre, muriera, antes de que su madre muriera, Esaú había hecho cosas que amargaban la vida o molestaban la vida de sus padres. Se casó con mujeres que a sus padres no le gustaban. Y entonces él hizo cosas antes de perder la gracia de su padre, antes de perder la bendición de su padre. Él hizo muchas cosas que no eran correctas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, podemos perder la gracia, pero también lo podemos recuperar. Claro que lo podemos recuperar. Yo siempre he dicho esta frase. Mientras este órgano que tienes aquí en el pecho, en tu caja torácica, que se llama corazón, esté palpitando, esté latiendo, tenga latidos, tienes esperanza. Cuando esta maquinita deje de funcionar, ya no hay esperanza. Eso significa que mientras tienes vida, tienes esperanza de recuperar la gracia que Dios te ha dado. La gracia que Dios ha extendido. Lo puedes porque así como el padre con el hijo pródigo, cuando lo vio que alguien se acercaba a su casa, él no esperó que le dieran aviso. Él salió de su casa corriendo y abrazó a su hijo. Porque la gracia no tiene olfato. La gracia no tiene olfato. Porque imagínate, todo maloliento, oliendo a cerdos, oliendo a lodo. No le importó, el padre lo abrazó. La gracia no tiene olfatos. ¿Cuál es el pecado que has cometido?
Si tú te arrepientes de todo tu corazón, Dios no tiene olfatos para el pecado. Él te va a cubrir y te va a abrazar. La gracia hizo a un lado el odio de Pablo y lo convirtió en un gran apóstol. La gracia le dio un beso a un traidor. La gracia es ese favor que Dios extiende sobre cada uno de nosotros. La gracia es su amor que cubre multitud de pecados. Y la gracia es un regalo. Y el más grande regalo que Dios entregó a la humanidad es Jesucristo. Y Jesucristo te ama a ti y me ama a mí, tal y como yo soy. Pero la gracia, tarde que temprano, puede llegar a acabar. Para nosotros, no en Dios. Así que yo te invito a que reflexiones, te invito a que medites en este lapso de tiempo de cómo está tu relación con Dios, de cómo está tu relación con el Padre Celestial. La gracia te puede alcanzar. La gracia no es unción. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Ábrele tu corazón. Invítale a entrar a tu vida y verás todo lo que puede transformar en tu hogar, en tu vida. Gracias por darme esta oportunidad. Y no seas como Esaú, que vayas a perder la gracia. Y si ya lo perdiste, ahora sé como el hijo pródigo, regresa a casa, que papá no tiene olfato para el pecado. Él te va a abrazar tal y como tú eres. Dios te bendiga. Y como decimos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te doy gracias por tus hijos que en esta tarde estuvieron conectados. Bendíceles grandemente. Que ellos sientan tu amor en cada instante de sus vidas. Que ellos sientan esa gracia derramada. Que aun cuando hayamos pecado, tu amor se extiende sobre nosotros. Bendice a cada familia, bendice a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Una vez más, te invitamos el día jueves a nuestro discipulado en casa. Jesús bajo la lupa, a las 7 de la tarde noche. Hasta luego.